Sí, doctora. Listo, doctora. Ok, gracias. Perdón, no voy a conectar esto. Listo, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es José Jaime Gutiérrez. Vamos a empezar la clase para el día de hoy, lo que es catarata intumescente. Si tienen alguna duda, algún aporte, pues con toda la confianza, por favor. Bien, realmente la catarata intumescente puede ser un gran desafío, incluso para el cirujano experimentado. En particular, la creación de una capsulorrequis circular continua es complicada debido al aumento de la presión endolenticular que va a presentar en este tipo de casos. Otro de los desafíos a los que nos vamos a poder enfrentar van a incluir la ausencia de reflejos, una cámara anterior poco profunda y una fragilidad sonular. Una catarata también puede desarrollarse rápidamente después de un traumatismo ocular o bien de una punción iatrogénica de la bolsa capsular. Hablando un poco de lo que es la etiología, dentro de las diferentes formas de cataratas blancas, la intumescente es la que presenta ciertas peculiaridades que la hacen especial en el momento de la cirugía. Es importante mencionar algunos de los factores predisponentes, dentro de los cuales podemos mencionar la edad, el consumo de tabaco, un exceso de radiación ultravioleta, factores alimenticios, pacientes que presenten algún trauma previo, infección o inflamación ocular, el uso de indebido de esteroides, eh, incluso posterior a una cirugía vitreoretiniana, y lo que es la diabetes mellitus. En cuanto a lo que es el mecanismo o la fisiopatología, pues podemos mencionar que este es un tipo de catarata madura en la que las proteínas del cristalino se van a desnaturalizar. A su vez, estas se van a descomponer en partículas más pequeñas, formando vacuolas. Estos van a aumentar el número de partículas osmóticamente activas en lo que es la bolsa. ¿Qué nos trae esto? Pues la separación de fibras cristalinianas y la formación de grietas, produciendo así la formación de opacidades blanquecinas y puntiformes, y todas esas al confluir van a formar una catarata intumescente. Todo este gradiente osmótico va a traer el fluido a lo que es el interior de la bolsa. Recordemos que es una membrana semipermeable, hasta que la presión hidrostática dentro de esta, o es decir, la bolsa, equilibre la presión osmótica. Todo este proceso de hidratación del cristalino nos va a conducir a un aumento significativo del volumen dentro de la bolsa capsular. Y ya lo veremos más adelante. Acá pues tenemos una imagen patológica de una catarata blanca, de todo el proceso que les acabo de mencionar. Asimismo, pues también tenemos mecanismos fisiopatológicos asociados al glaucoma. Dentro de las comorbilidades podemos mencionar dos, lo que es el facomórfico y el facolítico, perdón. Acá pues es importante estar siempre atentos al gradiente de la presión del segmento anterior, es decir, una bolsa capsular versus una cámara anterior, ya que este tipo de cataratas eh, con glaucoma va a estar asociado a menudo. Como les mencioné, pues van a existir estos dos mecanismos fisiopatológicos asociados. Uno, que es el facomórfico, eh, es una consecuencia del aumento excesivo del grosor de la lente. ¿Qué nos va a causar? Pues la obstrucción de la malla trabecular por el efecto de la masa del cristalino engrosado, la cual nos va a piñar físicamente la cámara posterior y a su vez nos va a empujar el iris hacia la parte anterior. Asimismo, nos va a obstruir total o parcialmente el flujo fisiológico del humor acuoso, que va desde la cámara posterior a la cámara anterior, a través de la pupila y a su vez causando por el borde de la pupila que toca la cápsula anterior. Todo esto como consecuencia nos va a inducir a un atrapamiento relativo del humor acuoso en la cámara posterior y en consecuencia llevando el iris periférico a arquearse o bien ondularse hacia adelante, dándonos como resultado un bloqueo de la malla trabecular. Ahora bien, de las comorbilidades, en lo que respecta al glaucoma facolítico, este se va a dar como consecuencia de una desnaturalización que va a surgir de las proteínas de cristalinos. Estas se van a poder filtrar a través de la bolsa capsular hacia la acuosa. Estas proteínas se van a precipitar o van a precipitar un glaucoma secundario a medida que estas se vayan
fagocitando por lo que son los macrófagos, los desechos inflamatorios y las propias proteínas del mismo que nos van a obstruir la malla trabecular. Ahora bien, es importante mencionar la clasificación de la catarata blanca. Aquí básicamente, pues en las cataratas blancas, el núcleo grande e hidratado, en el cual hay presencia de líquido blanquecino, o también puede estar ausente, que vamos a encontrar en la clínica o la biomicroscopía. Pues vamos a encontrar varios tonos de blanco en la superficie anterior del cristalino. Cuando hay una convexidad de la cápsula anterior, nos va a dar como resultado, nos va a indicar un signo indirecto, perdón, de la presencia de líquido dentro de lo que es el saco capsular. En tanto, las cataratas normotensas o bien simples nacaradas, que este es vale la pena mencionar que es el estadio más avanzado de la catarata intumescente, vamos a poder observar un saco capsular lleno de líquido amarillento. A la biomicroscopía vamos a poder observar una superficie anterior del cristalino presente con el aspecto característico amarillento de una manera homogénea y característico también va a ser lo que es el núcleo marrón. Pues, ocasionalmente se va a poder ver afectado en lo que es la parte inferior de la catarata. Acá, pues tenemos una comparación de ambos tipos de catarata en base a lo que es una lámpara hendidura. En la primera imagen podemos ver una catarata blanca color nacarado. Ahí podemos observar los diferentes tipos de tonos blancos en toda la superficie anterior del cristalino. Pareciera estar hinchado, demasiado inflamado, como gusten, pero en todas las cataratas de color blanco nacarado eh, se debe suponer, o vamos a suponer siempre que hay líquido, tener esa precaución y que la presión intralenticular, eh, hasta que se muestre lo contrario, pues a la hora de hacer una blancopunción o algo, demostrar que no hay líquido. Mientras que en la segunda imagen podemos ver una catarata morganiana. Ahí pues podemos observar en la superficie anterior eh, una, un color amarillento homogéneo de lo que es el cristalino. Bien, el bloqueo ecuatorial. Este es un tipo de bloqueo que se va a producir en cataratas blancas nacaradas cuando existe líquido. Por ejemplo, en la segunda imagen, la imagen, ahí podemos observar la blanca nacarada, que nos va a mostrar un bloqueo ecuatorial. Podemos observar la porción ecuatorial del saco capsular que se está comprimiendo contra el núcleo y por consiguiente, pues la acumulación de líquido en los espacios subcapsulares, tanto anterior como posterior. Acá, pues el líquido puede identificarse claramente en el espacio subcapsular anterior a través, pues, de una imagen de un OCT. Bien, acá, pues, un dato importante, que, pues, una de las mayores dificultades en la cirugía de catarato intumescente es que el saco capsular se va a encontrar a tensión. Ya posteriormente, pues, vamos a ver una de las consecuencias de ello. Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de cataratas intumescentes. Acá tenemos una catarata blanca nacarada. Acá pues podemos observar un núcleo grande hidratado. El líquido blanquecino puede estar ausente o bien puede estar presente en una cantidad baja moderada. También vamos a encontrar varios tonos de blanco en la superficie anterior del cristalino durante el examen con una lámpara de hendidura. Vamos aquí pues a presentar que el aumento de la convexidad de la cápsula anterior nos va a indicar un signo indirecto de la presencia de líquido de la bolsa capsular, es decir, se va a observar un tipo de abombamiento y por consiguiente el aumento de una presión endolenticular. A su vez, nos va a producir un bloqueo ecuatorial por la acumulación de líquido dentro de los espacios subcapsulares anterior y posterior y asimismo dentro de los espacios anterior y posterior a un núcleo enorme. Esto va a producir un arqueamiento y como consecuencia la compresión de esta contra el núcleo, impidiendo así que el fluido circule entre los dos espacios subcapsulares. Esto hablando de lo que es la blanca nacarada.
Ahora bien, hablando un poco de lo que es la catarata morganiana, recordemos que esta es la etapa más avanzada de la catarata intumescente, cuando la mayor parte o la totalidad de la corteza ya está pues licuada prácticamente. Acá la bolsa capsular va a estar llena de líquido amarillento y el pequeño núcleo generalmente va a flotar libremente dentro de la bolsa. Durante el examen de una lámpara de hendidura, vamos a poder observar que la superficie anterior del cristalino va a presentar un aspecto amarillento homogéneo y a su vez un núcleo marrón. Generalmente lo vamos a observar en la parte inferior. Continuando, acá pues les agregué una tabla con las características. Es una tabla comparativa de las características de los tipos de catarata blanca, tanto nacarada como morganiana, con fluido y sin fluido. Ahí podemos observar el núcleo sin fluido se va a observar de una manera grande, mientras que con fluido pues también grande. Eh, el fluido en la catarata nacarada va a estar ausente y en la morganiana va a estar de bajo a moderado. La presión endolenticular en la nacarada sin fluido va a ser normal a mínimamente elevado, contrario a lo que es la catarata morganiana, que vamos a tener presencia de una presión endolenticular de alta a extremadamente alta. Eh, en la nacarada sí va a existir un bloqueo ecuatorial, al igual que en la morganiana, mientras que lo que respecta a los espacios endocapsulares independientes, no se va a ver afectado en una catarata nacarada, mientras que en la morganiana sí. Acá pues también les agregué otra tablita con la catarata madura, la intumescente, la hipermadura. ¿Cómo se va a poder observar? En la biomicroscopía vamos a ver una cámara anterior normal en la madura. Va a presentar una dureza grande, va a haber un volumen aumentado con poco epinúcleo y dentro de las complicaciones o comorbilidades se va a presentar un glaucoma facomórfico. Mientras que en las cataratas intumescentes va a haber una cámara anterior estrecha y una cápsula anterior convexa. A la FACO, a la hora de realizarla, pues va a ser pequeño, móvil, el núcleo suele ser bastante duro y dentro de las comorbilidades se nos va a presentar un glaucoma de tipo facomórfico. Por último, la catarata hipermadura. A la biomicroscopía vamos a poder observar lo que es una cámara anterior normal. El núcleo va a ser bastante denso, duro y nos va a dar como consecuencia un glaucoma facolítico. Es importante mencionar también eh, lo que es el manejo preoperatorio. Recordar siempre que una anamnesis completa es fundamental para saber a qué nos enfrentamos. Asimismo, tomar en cuenta los signos indirectos de ángulo estrecho. Realizar, importantísimo, una gonioscopía, si es posible realizársela a todos los pacientes. Como regla general, podemos mencionar ahí también que la malla trabecular posterior se observa por menos de 90 grados de la circunferencia del ángulo, sin gonioscopía de indentación. También podemos apoyarnos con estudios complementarios, como lo es la ecografía, modo A, modo B. Y también importantísimo basarnos en el potencial visual del paciente, el preoperatorio. Ahí pues dice pues que también va a ser después de la cirugía, que también debemos de evaluar. Durante la exploración o la evaluación, pues importante realizar una exploración ocular detallada, ver si aún existe o no percepción de luz, una función pupilar. Importante si hay detección de facodonesis, incluso iridonesis. Importante estimar la profundidad de la cámara anterior. También si nos presenta un arqueamiento o no del iris, si el paciente está hipotónico o no existe tono, o por todo lo contrario, una hipertonía. Y es importante evaluar el endotelio a través de una microscopía especular. Y en algunos de los casos podemos también apoyarnos con lo que es una paquimetría. Continuando con la clase, la exploración física, pues ya se mencionó, la agudeza visual. Realmente con este tipo de pacientes se encuentra francamente deteriorada, nos va a percibir luz, un movimiento de manos exagerado, no más de ello.
La percepción de la luz también puede orientarnos sobre el estado de la retina, del nervio óptico, y también es importante apoyarnos valorando si el paciente discrimina o no los colores. Bien, cuando ya pasamos a la biomicroscopía, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Bueno, principalmente de entradita, pues vamos a ver un cristalino blanco, puede ser peleazo o plumoso. Generalmente, bueno, muchos de los pacientes también nos presentan midriasis media y la cámara anterior va a ser más estrecha de lo normal y el cristalino pues se va a encontrar protubido. Como se mencionó, dentro de los estudios sugeridos importantes previo a la cirugía, se puede mencionar la realización de un ultrasonido modo B. Todo esto es importante para evaluar la posibilidad de que existan otras enfermedades asociadas, así como el estado anatómico de la retina y el vitrio. Esto nos va a dar una idea pues, general del estado del mismo. También podemos realizar una microscopía especular, ya que este tipo de maniobras quirúrgicas en esta situación pueden provocar una pérdida celular mayor que en los procedimientos convencionales. Y por último, pues podemos mencionar el uso del pentagam. Esta prueba que nos informa de la profundidad de la cámara, tanto la densidad, la forma, las dimensiones del cristalino y a su vez nos va a evaluar el ángulo camerular. Camerular. Acá pues, les presento un OCT de segmento anterior. Este nos presenta las características sugestivas de catarata intumescente. Podemos observar una forma esferiforme del cristalino. Acá pues nos muestra un espesor cristaliniano mayor de 5.5 milímetros. La profundidad de la cámara anterior es menor de 2.2. Recordemos que el normal va a ser de 3.11. Y el ángulo camerular menor, acá pues se presenta menor a 45 grados. Ahora bien, dentro de las características también acá, podemos mencionar la forma del cristalino, que ya mencionamos, el espesor, la profundidad y el ángulo camerular. Les dejé ya la tablita un poquito más resumida para que puedan apoyarse. Ahora bien, dentro de los retos, bien, en esta imagen podemos observar el signo de la bandera argentina, previamente pues teñida con azul de tripán, la cual al ser pulsionada se desgarra debido a la hiperpresión endocapsular existente. Ya vamos a ver un poquito más adelante de ello. Acá pues podemos ver también que la cápsula anterior pues no podemos percibir un reflejo rojo. La tensión es la que nos hace que se rompa de una manera descontrolada. La cápsula anterior va a presentar fibrosis y generalmente, o en muchos de los casos, pues también presentar lo que es debilidad sonular. Acá les dejo también otra tabla resumida para el manejo de lo que es la presión este, intralenticular. Muchas de las cosas o de lo que nos podemos apoyar es el uso del viscoelástico. Dentro de las ventajas, esta nos va a estabilizar la cápsula, nos va a ayudar a reducir la presión. Dentro de las ventajas, pues la precisa aplicación y nos puede prolongar la cirugía. ¿Cuándo usarla? Obviamente, pues en cataratas intumescentes. Acá pues la aspiración con aguja, la blancopunción. Esta nos va a dar un control más preciso de la presión. Si corremos un riesgo de líquido y pues lo podemos hacer en cataratas con presión moderada. Todo esto recordando que lo hacemos con una aguja 27-30 o siempre con el bisel hacia abajo. Recordemos purgarla antes de puncionar. Ya al tenerla purgada, colocamos el bisel hacia abajo y en la misma que estamos presionando de una manera muy meticulosa, ¿qué les diría yo? Muy suave, estamos aspirando para poder así liberar esa presión endolenticular. Y pues ahí la otra técnica que es una capsulotomía, que ya vamos a platicar más adelante. Pero ¿qué es lo importante de mencionar o lo más preciso en esto, que es el paso más importante y determinante en la cirugía de catarata intumescente, es la capsulorhexis. Todo esto, pues, de todo esto va a depender el buen manejo y el éxito quirúrgico que tengamos durante y post cirugía.
Acá pues les puedo mencionar los tipos de capsulorhexis, algunos tipos de capsulorhexis. Podemos hacer una circular continua. Dentro de las ventajas con este tipo de técnica es que es estable, es fácil de controlar, siempre y cuando la presión endolenticular esté, no esté elevada. Dentro de las desventajas puedo mencionar que requiere una experiencia para la precisión y dentro de la aplicabilidad, pues, cataratas convencionales, mayor seguridad. En corcholata, esta nos va a ayudar mucho cuando reduce el riesgo de extensión radial. Sí es más tardada en ejecutar, es menos estética también, pero esta es muy útil cuando hay alta presión intralenticular o en núcleos duros, como ya se mencionó, en ese tipo de cataratas. En caracol o en espiral, esta nos va a permitir ajustar la dirección según la necesidad. ¿Cómo hacemos esta? Pues hacemos una pequeña punción, hacemos una rexis muy, muy pequeña al centro de la cápsula y pues la vamos ampliando a conforme nosotros la vayamos necesitando hasta llegar a una extensión radial que nosotros deseamos, ¿no? Dentro de las ventajas, pues es un poquito más compleja y nos lleva mayor tiempo de ejecución. Su aplicabilidad, casos de cápsula frágil o cápsulas fibrosadas. Y por último, les puedo mencionar lo que es una capsulorhexis manual. Acá, con este tipo de técnicas, tenemos un mayor control en cápsulas fibrosas. Sí requiere un instrumental adicional y pues la vamos a aplicar u utilizar en cápsulas fibrosadas o bien calcificadas. Bien, ahora respecto a lo que compete con la técnica quirúrgica. Acá pues el intento de descompresión activa de la bolsa capsular la vamos a hacer mediante la aspiración de la corteza subcapsular más blanda. Esta puede intentarse con mucha precaución si el grado de presurización endolenticular no está claro. Eh, por ejemplo, una catarata blanca nacarada con líquido eh, en el cristalino nos da un mayor riesgo de desgarro capsular radial. Ahí es donde podemos hacer una mini rexis. Realmente se cree que una mini rexis, hablando de 2.5 a 3 milímetros con pinzas de calibre pequeño, a través de una de las paracentesis nos va a apoyar mucho en este tipo de situaciones. Mientras que en caso de que la visualización de los colgajos se vea empañada por líquido blanco, vamos a despejar la zona central, acá inyectando más viscoelástico. Podemos utilizar una irrigación bimanual y la aspiración, eh, valga la redundancia, para aspirar el líquido en el espacio subcapsular anterior. A continuación de todo esto, pues vamos a utilizar la pieza de mano eh, de aspiración para movilizar el núcleo, rotarlo y romper el bloqueo ecuatorial. Todo esto nos va a permitir que el líquido del espacio subcapsular posterior fluya hacia la parte de adelante y a su vez pueda ser aspirado. Luego, pues vamos a realizar lo que es la incisión principal. Vamos a crear un colgajo con unas tijeras de pequeño calibre y vamos a ampliar la capsulorhexis hasta el diámetro deseado. El resto, pues ya es el procedimiento de rutina o como de cada cirujano. Esto es hablando de una técnica general. Ahora bien, si hablamos de una técnica de cirugía catarata en una morganiana, acá, pues, a pesar de la presión endolenticular, que suele estar elevada en este tipo de cataratas, el bloqueo ecuatorial no va a estar presente y la ecualización de la presión puede lograrse más fácilmente. Esa es una de las ventajas con este tipo de cataratas. Acá, pues, como primer paso, vamos a crear lo que es una paracentesis. Vamos a inyectar el azul de tripán en la cámara anterior, pues lo lavamos y llenamos la cámara anterior con viscoelástico para mantenerla altamente presurizada. Posterior a ello, pues vamos a perforar la cápsula anterior con una aguja de 27 o 30 unida a una jeringa de 13C, como bien se les mencionó, como es la blancopunción. Recordemos siempre con el bisel hacia abajo, ya purgada. Al hacer la punción, pues vamos aspirando. Eh, bueno, al hacer eso, pues ya aspiramos lo que es el líquido endolenticular. Posterior a ello, pues ya hacemos la incisión principal temporal, ya construimos la capsulorhexis al diámetro deseado y pues ya se procede con la cirugía de acuerdo a la rutina del cirujano. A menudo mencionaba la literatura que no había o no existía corteza en las cataratas morganianas.
Acá les menciono una de las técnicas sugeridas de facomulsificación, lo pedía lo que es el programa. Dentro de ellas tenemos lo que es la Faco Chop horizontal, la vertical, Crater Chop muy utilizada, la división en cuadrantes, divide y vencerás, y la Faco Morganianas. Como para mencionarles, una Faco Chop horizontal. Esta es eficiente en cataratas de dureza media. Su nivel de seguridad es estable, hay bajo riesgo capsular, de ruptura capsular, y la aplicabilidad va a ser en cataratas medias con epinúcleo. Mientras que en una Faco-Shop vertical, esta es totalmente eficiente en cataratas duras, pero a diferencia de la horizontal, tenemos mayor riesgo capsular, de una ruptura capsular. Esta es aplicable en cataratas duras sin epinúcleo. Mientras que la Crater o Crater Chop, Faco-Shop vertical, es totalmente ideal para núcleos duros. Eh, es complejo en cámaras estrechas y es muy útil o nos sirve bastante en cataratas extremadamente duras, como este tipo de catarata, lo que es la blanca morganiana o la cara. Otra de las técnicas que mencionaba la literatura es la división en cuadrantes. Pues esta nos tiene moderada eficacia. La ventaja es que tiene un bajo riesgo capsular, de ruptura capsular, y nos es útil en cataratas de dureza media. Y pues en el caso de nosotros, pues que todavía estamos en el proceso de aprendizaje, nos es más útil todavía a la hora de fragmentar los núcleos. Y en las morganianas, facomorganianas, pues nos permite una estabilización. Hay un riesgo capsular si el núcleo se encuentra móvil, si tenemos una facogenesis. Y cataratas morganianas móviles también. Ahora bien, es importante mencionar las complicaciones. La principal complicación es la bandera argentina, yo creo que pues todos la hemos visto. Otra de las complicaciones es la ruptura de la cápsula posterior y una sonulopatía. Respecto a lo que es la bandera argentina, pues esta se da por un aumento de la presión de la bolsa capsular, lo cual va a provocar una salida incontrolada y a presión del contenido al momento de puncionar la cápsula anterior. Tal salida rasga la cápsula de manera descontrolada y a medida que el desgarro se va extendiendo hacia la periferia, la presión pues lógicamente va disminuyendo y el desgarro se detiene a nivel de la inserción sonular. ¿Qué podemos hacer en caso de que ocurra? Pues bueno, ya se los voy a mencionar más adelante, pero una de ellas es que podemos ya no hacer una capsulorhexis singular continua, sino que ya nos podemos ir directamente a hacer una capsulorhexis en corcholata. Otra de las complicaciones es la ruptura de la cápsula posterior. Pues esto básicamente es la perforación de la cápsula anterior con cámara posterior a baja presión. Vamos a encontrar burbujas de viscoelástico durante la cápsula rexis. Y recordemos que es importante no aliviar el líquido atrapado en el espacio subcapsular posterior. De otra manera, pues lo vamos a debilitar y romper de una manera más fácil. Y por último, dentro de las complicaciones que mencionaba, claro que hay otras, pero estas son las principales que mencionaba, son las omnilopatías. Dentro de ellas, pues podemos mencionar lo que es la cataratas pseudoexfoliadas, lo que ya se mencionó de iridonesis, cuando le dice que tiene movimiento, la facogenesis y la fragilidad sonular. Ahora bien, ¿qué hacemos? O sea, esta es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos en caso de que esto ocurra? Pues si se nos da una bandera argentina. Bueno, acá la meta es evitar que exista progresión, ¿no? Evitar que se siga desgarrando descontroladamente. Luego de ello, pues podemos aspirar el contenido con la punta del faco usando siempre parámetros bajos. Podemos bajar también lo que es la altura de la botella, si bien el núcleo es duro. Se recomienda también usar a cámara anterior y se realiza una faco supracapsular o bien convertimos, si fuese en todo caso fuera una SIX, pues la convertimos a una extra capsular. Recordemos que es importante realizarlo de una manera muy minuciosa, lenta, segura. Siempre utilizar mucho viscoelástico y posterior a implantar, y ya posteriormente, pues ya implantar el lente intraocular dentro del saco. Si no, si en caso la cápsula se corriera hacia posterior,
pues debemos asegurarnos de limpiar adecuadamente el vitrio del segmento anterior. Y si se van partes cristalinianas, perdón, a segmento posterior, pues se recomienda dejar al paciente áfaco y pues referirlo al retinólogo, o bien si tenemos a alguien ahí, pues que nos pueda apoyar. Y ya pensar en un implante de Leon según intención. Eh, Nuevamente les vuelvo a mencionar, si no hay posibilidad de FACO, pues la convertimos a SIX o bien extracapsular. Respecto a lo que es el manejo postoperatorio, recordemos siempre pues que si todo sale bien, el paciente pues se opera hoy, lo vemos a las 24 horas, si todo está bien, lo vemos a la semana y luego al mes. Dentro de las medicaciones, pues ya creo que todos conocemos un poquito de ello, ya pues, la doctora nos compartió ahí el protocolo, pues usamos un antibiótico más esteroide, acá usamos mucho Tracidex, toramicina más dexametasona. En orden decreciente, el lubricante cada 4 horas, podemos dejar un antiinflamatorio tópico como lo es el Sebestén cada 12 horas, un esteroide vía oral, acá pues usamos lo que es el Defosacort de 30 miligramos, una tabletita por 3 días, pues su analgésico vía oral, el Enantium, lo que ustedes gusten, y el uso de un hipotensor en caso fuera necesario. Eh, es importante mencionar que la presión intraocular generalmente se va a normalizar una vez que se ha extirpado la catarata, que hemos realizado la lensectomía, y la cámara anterior se va a profundizar. Ahora bien, si persiste la presión intraocular, ¿esto qué nos va a sugerir? Pues cambios anatómicos persistentes en el ángulo, una pigmentación en la malla trabecular, etcétera, que lo debemos investigar más a fondo posteriormente, ¿no? Y realizar un examen detallado del fondo de ojo, tan pronto como los medios oculares nos lo permitan, pues ya que no tengamos pues, algún edema corneal o algo por el estilo. Bien, dentro de las conclusiones, pues recordar siempre que hacer el diagnóstico clínico correcto previo a la cirugía nos va a ayudar a planificar una estrategia quirúrgica adecuada para prevenir o bien evitar posibles complicaciones. Recordemos que el principal reto de tratar quirúrgicamente la catarata intumescente es que existe una presión intracapsular elevada. También recordar que el paso más importante y determinante es la capsulorrexis y que la principal complicación es la tensión elevada y que esta nos provoque un desgarro incontrolado de la capsulorrexis y crear así pues la bandera argentina. Bien, pues muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o algún aporte. Ya te iba a regañar, José, porque no habías puesto el logo de la clínica, pero al finalizar lo pusiste, porque solo decía observación en las demás. Pero ya lo pusiste en la última. Acuérdate que al doctor le gusta que en todas las diapositivas, si ponías uno del Hospital de México, tenés que poner el de acá, ¿verdad? Ah, ok, doc. Entonces, eso siempre, tenerlo, pero de ahí para allá, muy buena clase, me gustó, hiciste paso a paso, diste a entender cómo identificar ciertas cosas de este tipo de catarata que no son tan fáciles, o sea, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, Vean siempre imágenes para que puedan identificar en la lámpara de hendidura también qué técnica van a realizar, porque no todo es FACO, ¿sí? Entonces, eso es importante para que no vayan a tener problemas después de complicaciones. No sé si alguno de los fellows de segmento quiera comentar algo, Gracias, doctor. pero me gustó tu clase, la verdad estuvo muy bueno. Gracias, doctora. Y ahí vi que estaban los fellows, pero creo que están ausentes. Bueno, ahí les Yo vamos creo a que ya. hacer preguntas a las doctoras después, así que te encargo, José Jaime, que le hagas preguntas a las doctoras, ¿oíste? Muy bien, doctora. Gracias. Bueno, pues chicos, pasen bonita tarde. El día de mañana vamos a hacer un cambio en el programa. El doctor Gustavo va a dar su clase, y la doctora va a darla hasta el día jueves. Vamos a ver cómo estamos con la clase de Diego, porque me interesa, porque los voy a examinar. Entonces, vamos a estar pendientes nada más de eso y nos vemos primero Dios mañana. Entonces, siempre a las 5 de la tarde, por favor. Se me Listo, cuidan, doctora. bonita tarde. Gracias. Bye. Estaré todos.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.